Muy buenas tardes. ¿Quién tiene la facultad para crear impuestos? El Estado, a través del Poder Legislativo, es el único que puede crear, modificar, suprimir impuestos destinados a cubrir el gasto público. A esta facultad se le conoce como la soberanía fiscal, potestad tributaria, poder tributario, poder fiscal o facultad potestativa o poder de imposición. La facultad del Estado para crear impuestos se origina en la voluntad del pueblo. El artículo 40 de la Constitución señala la voluntad del pueblo para constituirse en Estado, mientras que el 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Por ello, cuando el pueblo expresa su voluntad para formar un Estado, plasma en su Constitución la existencia de una organización y su funcionamiento. Por otra parte, la Constitución además señala que es la obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos. Establece el artículo 73, fracción séptima, que el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. La doctrina advierte ciertas características de esta facultad para crear impuestos, que pueden resumir de la siguiente manera. Es propio del Estado, le pertenece solo a él, emana de la Constitución, que la fundamenta y establece sus límites, se ejerce del Poder Legislativo, autoriza la creación de impuestos y demás contribuciones mediante leyes, fundamenta la actuación de las autoridades, pues la creación y cobro se realizan según se dispongan las leyes. Procedimiento para crear impuesto. Iniciativa de ley, debate y discusión, publicación. Como vemos, la facultad del Estado para crear impuestos inicia con el proceso legislativo, ya que establece un impuesto a cargo de las personas y termina cuando dicha ley entra en vigor. Cabe mencionar que es necesario que la ley establezca los elementos esenciales del impuesto. Límites a la facultad para crear impuestos. Hemos observado que el Estado, a través del Poder Legislativo, tiene la facultad de crear impuestos. No obstante, de ninguna manera se trata de una facultad absoluta o ilimitada, que puede ejercerse de forma caprichosa y arbitraria, pues los impuestos deben de crearse dentro de los límites que establece la propia Constitución. Estos límites se configuran como derechos constitucionales a favor de los pagadores de impuestos. Así, los derechos que deben satisfacer los impuestos se encuentran en el artículo 31, fracción cuarta de Constitucional. Estos son reserva de ley, capacidad, igualdad tributaria y destino al gasto público de los impuestos. De esta manera, la facultad del Estado para crear impuestos termina con la emisión de la ley, en la cual se concretizan los impuestos que deben ser proporcionales y equitativos, así como los obligados a pagarlos, su objeto, base, tasa y época de pago. Publicada la ley y en vigor, los destinatarios, es decir, las personas obligadas al pago de impuestos, así como las autoridades, quedan sometidas a su mandamiento. Esto implica otras actividades del Estado para asegurar el efectivo cumplimiento de la ley que establece el impuesto. Ahora bien, es importante señalar los fundamentos constitucionales respecto del control que tienen los presupuestos la Cámara de Diputados. Primero, el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Congreso tiene la facultad de, fracción 14, expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Ahora bien, el 74 establece que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados coordinar y evaluar sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley. Fracción cuarta. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como la cuenta pública del año anterior. Es importante señalar que la Cámara de Diputados tiene una importancia en esta cuestión del presupuesto de ingresos y de egresos, ya que sin estos no se podría recaudar impuestos. Ahora bien, es importante destacar que la revisión de la cuenta pública tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar que se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Para esto se puede apoyar de la Auditoría Superior de la Federación.